Cuando la vieron, se metieron debajo de las cobijas, rezaron como pudieron. Otros más se quedaron quietos, escuchando el sonido de las pezuñas sobre las piedras del camino. Relatos Arlov. La Chiva Negra, adaptada por Arlov. Yo no les puedo decir exactamente cuándo fue que todo se torció. Nadie puede. El que le diga que sí, le está mintiendo o ya no se acuerda bien. Aquí las cosas no empiezan de golpe. No, señor. Aquí empiezan despacio, como cuando se mete la humedad en las paredes, sin hacer ruido, sin avisar. Y cuando uno se da cuenta, ya valió madre todo. Antes, este pueblo no era malo. Era pobre, eso sí, como muchos. Era callado a veces. Había días largos y noches tranquilas. La gente se conocía por nombre y apodo, y aunque no todos se caían bien, se saludaban. Eso ya dice mucho. Yo estaba joven todavía cuando empecé a notar que algo no estaba bien. No fue una tragedia grande, no fue un incendio ni una matanza. Fue algo tan simple que por eso mismo nadie lo tomó en serio. A lo mejor fue una cosa pequeña, una injusticia que se dejó pasar. Dicen que todo comenzó con una promesa rota. Otros aseguran que fue por un difunto mal velado. Lo que sí se recuerda era esa sensación que se fue quedando. La iglesia seguía abierta, eso sí. El padre decía misa los domingos y los rezos salían de memoria, como salen las canciones viejas. Pero algo faltaba. No sabría decir qué. No más que ya no se sentía igual. Usted entraba y era como hablar solo, como si no hubiera fe. Antes, la gente rezaba porque creía, pero después empezó a rezar por costumbre, y ya cuando se dieron cuenta rezaban por miedo. Ahí es donde las cosas se confunden, porque no fue que Dios se fuera de golpe. No, fue más bien como cuando uno deja de visitar a un pariente. Primero falta un domingo y luego otro, y cuando se quiere acordar, ya pasaron años, y ni se saludan. Así pasó aquí. Las primeras cosas raras fueron pequeñas, animales que no regresaban, gente que decía haber visto algo, pero no sabía explicarlo bien. No era un animal, no era una persona, era solo algo. Y ya ve cómo es uno. Mientras no le pase a uno mismo, nunca cree. Luego vinieron las discusiones. Pleitos que antes se arreglaban con palabras empezaron a terminar mal. Familias que siempre se habían ayudado dejaron de hacerlo, no porque se odiaran, sino porque no les importaba. Eso fue lo más grave. No, hombre, el miedo, la diferencia, todo eso. Y recuerdo bien una señora, le decían la Llorona, porque una vez salió llorando de la iglesia y después se dijo que había pasado algo ahí dentro, frente al altar. Nunca se supo qué. Y así se fueron juntando las cosas que no se decían. Porque el mal, si es que así quieren llamarlo, no llegó como un monstruo, llegó como costumbre, como ese ruido que uno oye en la noche y al principio lo inquieta, pero luego se acostumbra y ya no lo escucha igual. Algunos empezaron a irse. Los jóvenes se largaban en cuanto podían. Y los que se quedaron, bueno, los que se quedaron aprendieron a no hablar mucho. Algunos dicen que hubo un día exacto en que Dios ya no entró al pueblo. Yo no creo eso. Si me preguntan a mí, Dios sí entraba, pero ya no lo dejaban quedarse. No había dónde. No porque no hubiera tanta fe. Se rezaba para que el vecino le fuera mal. Se rezaba para que la verdad no saliera. Se rezaba para no pagar culpas. Y eso
Eso no es rezar. Y aquel mal solo estaba esperando el momento exacto para llevárselos a todos. De lo primero que se habló, aunque muchos lo negaron después, fue de lo que pasó al muchacho de los Romero. Se llamaba Julián. Traía unos 20 años encima. Era muy trabajador, de esos que no buscaban pleitos, y salía a trabajar desde que salía el sol. Su padre había desaparecido. Nunca nadie encontró el cuerpo. Había rumores que se había ido con una mujer para el otro lado. ¿Pero cuál mujer? Porque del pueblo ninguna desapareció. Y a él hicieron una tumba falsa en el panteón del pueblo. Ese día Julián salió como siempre, antes de que el sol pegara duro. Llevaba el machete al cinto y el morral. No iba lejos. Nada más iba a revisar unas reses que se le habían ido hacia el monte. Él mismo contó, después, que todo estaba normal, demasiado normal. Y adentro del monte, donde los árboles se cierran y el camino se hace angosto, escuchó a alguien que lo llamaba por su nombre. Fue cuando alguien le habló muy de cerquita. Le dijo Julián, «Oye». Se volteó pensando que era alguien, pero no había nadie. Siguió caminando y otra vez escuchó, «Julián, espérate». Ahí fue cuando lo vio. Venía caminando hacia él, despacio, con las manos atrás, como acostumbraba. Era su padre, igualito, la misma cara, la misma forma de andar. Hasta la ropa era la misma que usaba cuando iba al campo. Julián se quedó parado, sin poder moverse. Y él dice que no sintió miedo al principio, sino una cosa rara, como ganas de llorar. Le dijo a Pa, «Apá, ¿eres tú?» El hombre se quedó mirando serio. Le dijo, «Sí soy». La voz era la misma. Eso juraba Julián. Pero la voz también le dijo, «No te acerques». «No todavía». Julián dio un paso y el hombre levantó la mano y dijo, «No, aún no puedo llevarte. No es tiempo». Eso fue lo que más confundió al muchacho. Le dijo, «¿Llevarme a dónde?» El hombre no respondió. Solo lo miró, con lástima. Después dio un paso hacia atrás y empezó a meterse entre los árboles. Le decía a Pa, «Espérese». Y sin pensarlo, se fue tras él. Allí es donde las cosas se pusieron aún peor. Porque conforme se iba metiendo más hondo en el monte, el hombre empezó a verse distinto. No de golpe, no como en los cuentos, fue poco a poco. Las piernas se le hicieron torcidas, la espalda se le encorvó. El paso se volvió pesado y Julián empezó a oler algo feo. Y ahí Julián se detuvo, porque ya tenía miedo. El hombre se detuvo y se volteó. Ya no era su padre. Frente a él estaba una chiva negra, grande, más grande de lo normal, parado sobre las patas traseras. Tenía los ojos rojos. Lo miró fijo sin parpadear. Julián quiso correr, pero las piernas no le respondían. La chiva dio un paso hacia él y le habló. No movió el hocico, pero habló. Le decía, «Todavía no. Pero vendré, Julián». Después Julián cayó de rodillas y empezó a rezar, pero no le salían bien las palabras. Se le revolvía todo. La chiva se acercó un poco más, lo olfateó y luego se dio la vuelta. Antes de irse, volvió a hablar. Dijo, «Diles que los quiero a todos». Y después de eso, se perdió entre el monte. Julián no supo cómo regresó al pueblo. Lo encontraron cerca, blanco como papel, temblando. Y cuando contó lo que había visto, unos se rieron, otros dijeron que fue el susto o la tristeza por su padre. Pero desde ese día, Julián ya no volvió a ser el mismo.
Ya no entraba al monte solo, no miraba a la iglesia, y cada que pasaba por donde estaban enterrados los muertos bajaba la cabeza. La chiva negra empezó a aparecer en los comentarios de la gente. Nadie decía que la había visto, pero todos sabían cómo era. Más cosas pasaron después. Algunas ciertas, otras quién sabe. Porque para entonces habían pasado años y la memoria también engaña. Pero lo que sí nadie pudo negar fue la noche en que todo tronó de verdad. Y es que en la madrugada, de esas que ni los perros se acomodan bien, a las 12 en punto, así como se los digo, todos los gallos del pueblo cantaron al mismo tiempo. No uno ni dos, todos. Desde los corrales hasta los más retirados. El canto fue tan parejo que mucha gente se levantó creyendo que ya había amanecido. Algunos hasta prendieron el fogón, pero cuando abrieron la puerta, el cielo estaba negro como la boca de un lobo. Ahí fue cuando dijeron que varios la vieron. No todos. La chiva negra caminando por las calles del pueblo, muy despacio, y pasaba frente a las casas, y algunos juraban que volteaba a verlos. Era como si estuviera contando. Los que la vieron se metieron esa noche debajo de sus cobijas y rezaron como pudieron. Otros solo se quedaron quietos, escuchando el sonido de las pezuñas sobre las piedras del camino. Al día siguiente, el pueblo amaneció distinto. No sabría decir cómo, pero se sentía. Y fue entonces cuando empezó el rumor de todos, el que ya no se pudo tapar. Decían que el padre había recibido una visita. No en su casa, no en el atrio, en el confesionario. Eso fue lo que más miedo dio. Porque ahí, usted sabe, el padre no ve a nadie, solo escucha, y dice que ese día salió pálido, sudando, como si se hubiera enfermado de golpe. Cerró la iglesia temprano, algo que nunca hacía, y se metió a la casa parroquial. No quiso hablar con nadie. Esa noche no hubo rosario. El padre no aguantó y contó lo que pasó. No en misa, sino en confianza. Algunos nada más. Y esos pocos fueron diciendo. Y así se regó todo. Porque dijo que aquella cosa fue a confesarse, si es que así se puede decir, que se sentó del otro lado, que habló tranquilo y sin apuro, que le dijo que ya tenía mucho tiempo andando por ahí, que no era la primera vez que entraba a un pueblo, que se había llevado pueblos enteros, completos, sin quemarlos, sin tumbarlos, solo vaciándolos por dentro. Le dijo que ni rezos ni cruces podían con él. La gente ya no creía de verdad, que la fe dicha por costumbre no servía para nada. Y luego vino lo peor. Dijo que su Dios ya se había ido de ese pueblo hacía tiempo, que no se había ido por miedo, sino porque ya no lo llamaban, que estaban solos. Eso fue lo que el padre no podía sacarse de la cabeza. Dicen que la cosa se rió bajo antes de irse y que le dijo: dígales, padre, a ver si le creen. Ahí se levantó. No se escucharon pasos en la iglesia, solamente ya no estaba. Y como siempre, no falta los que dicen que era mentira, otros que el padre ya estaba viejo y se había impresionado. Pero al tercer día, el padre falleció. Un infarto, dijeron, así nomás. Yo siempre he pensado que no fue cualquier cosa, que aquel ser le metió el susto de su vida ahí mismo, en la casa del Santísimo Dios. La gente dijo que ya no hay quien cuidara del pueblo. Después de eso, vinieron varias señales.
Varias imágenes empezaron, según a llorar sangre. La verdad, nunca las vi yo. Y que no fue una, que fueron varias. La gente iba a verlas, rezaba, se persignaba, pero nadie se sentía mejor. Era como pedir ayuda a una casa vacía. En esos meses, la gente estaba alterada. Trajeron brujos, brujas, curanderas, gente que se decía saber limpiar males, curar enfermedades o alejar espíritus. Todos pensaron que podían ayudar. Creyeron que con su conocimiento, con sus hierbas y rezos, el pueblo volvería a ser normal. Pero no. Apenas ponían un pie en el pueblo y todos cambiaban. Algunos salían corriendo antes de llegar al centro. Dicen que sudaban frío y que tenían la piel erizada. Otros se doblaban y vomitaban, como si algo les hubiera golpeado por dentro. Nadie duraba más de unas horas. Una mujer vieja, una curandera de otro pueblo, llegó un día con un morral lleno de frascos y polvos, pero apenas entró y caminó unos pasos, gritó. No, dijo, no puedo, salgan, mejor váyanse todos de aquí. La acompañante trató de calmarla, pero la mujer tropezó, cayó al suelo y no podía levantarse. Dicen que vio algo, pero no quiso contar qué. La sacaron como pudieron y juró no volver más. Otro joven brujo que decía ser el mejor de por ahí, dijo que traía palabras antiguas y que el mal no podía con él. Lo hicieron caminar por las calles, pero a los minutos salió corriendo, con los ojos desorbitados, sudando y hasta llorando. Decía palabras sin sentido, y así como llegó de rápido, también se fue. Desde ahí la gente entendió que no había magia ni rezos que podían con lo que rondaba el pueblo. Era algo más grande, algo que se alimentaba de miedo y silencio, que no podía ser visto directamente y que no se iba, aunque lo nombraran. La chiva negra aparecía a veces en la plaza, cerca del río, a veces en los corrales vacíos. La gente la veía y todos callaban, tenían miedo. Y los que intentaban enfrentar al pueblo con hechizos o rezos, terminaban igual que todos. De nuevo varios se fueron del pueblo, unos porque ya no aguantaban el miedo, pero la mayoría se quedó, porque no tenía dónde ir. ¿A quién le vendía los animales? ¿A quién le vendían las tierras? Todo alrededor, la gente ya sabía lo que pasaba, y como no era un pueblo de paso, nadie venía, nadie se detenía, ni siquiera a visitar a las muchachas, por más bonitas que fueran. Decían muchos que le tenían miedo a lo que andaba rondando, y con ver el pueblo de lejos ya les daba escalofríos. Yo, para serles sincero, sí vi venir a mucha gente. Algunos con ojos de no creer, otros con la fe todavía intacta. Algunos querían quedarse y otros solo iban de pasada. La verdad es que no todos creían en lo que se contaba. Y es cierto que a varios les pegaron el susto de su vida, pero no a todos. Algunos llegaron a reírse, a decir que eran cuentos de viejos, y la mayoría terminó entendiendo que no era broma. Los que se quedaron también cambiaron. Ya nadie caminaba solo. La plaza que antes era de risas y charlas se vació. Solo quedaban puertas cerradas en la noche y ventanas que miraban con ojos cansados. Nadie quería problemas, y lo que era peor, nadie podía ignorar lo que estaba pasando. Así fue que el pueblo quedó algo reducido. Algunos vivían con miedo constante, otros se acostumbraron al silencio. Y los que se fueron nunca volvieron.
Yo, que lo vi todo, les digo que no era exageración. Ya no era un pueblo común. Lo que andaba ahí se había hecho muy fuerte, porque la gente que se fue dejó espacios, y el que se quedó sin darse cuenta le dio su fuerza con el miedo y el silencio. Pero un día todo cambió. Llegó un cura joven, lleno de energía, con ganas de arreglar todo y creer que podía poner orden. Pero apenas puso un pie en el pueblo, la gente no paraba de hablarle de la chiva negra, de lo que había pasado con las brujas, con los curanderos y con el padre anterior. Le contaban todo, despacio, sin omitir nada, esperando que entendiera el peligro. Pero él solo decía que rezaran, que no había nada que temer, que todo era normal y que Dios cuidaba de ellos. Nadie le creyó del todo, pero la juventud y la confianza le daban una especie de autoridad que hacía que algunos empezaran a sentirse seguros. Un día, yo lo esperé a que estuviera solo, sin nadie alrededor, y me acerqué. Le dije: Padre, usted no entiende. La cosa está fea. Ni la casa de Dios respeta. No hay rezos que sirvan. Él solo me miró y se rió. De esas risas que suenan nerviosas, y después de un momento suspiró y dijo como para sí mismo: ¿A dónde vine a meterme? En un pueblo de locos. No dijo nada más, y yo me quedé mirando cómo miraba alrededor, muy confiado, sin saber lo que realmente le esperaba. Pero yo ya sabía que no bastaba con fe ni con palabras bonitas. Lo que entraba al pueblo se hacía más fuerte con miedo, con silencio y con gente que ya había perdido la costumbre de vivir en paz. Y allí empezó otra etapa, con el cura joven que todavía no entendía nada y con el pueblo que ya había aprendido a vivir con algo. Me hice amigo del padre. Lo visitaba seguido y eso me daba esperanza. Yo todavía no sentaba cabeza y también lo visitaba porque tenía un vino tan bueno. No nos emborrachábamos, pero sí nos tomábamos una copita mientras platicábamos de cosas del pueblo. A veces de recuerdos, de lo que había pasado y de lo que aún rondaba entre las calles y los corrales. Los meses pasaron tranquilos, o al menos parecía, y uno empezaba a pensar que el joven cura había hecho algo. Pero un día me contó que fue tentado por una joven que traía consigo un mal que ni él había visto antes. Me dijo que estaba prendiendo unas velas muy temprano, casi antes del amanecer, y que sintió un frío raro, porque aquella cosa que rondaba el pueblo no tenía hora ni respeto por la luz del día. Eso daba más miedo, porque uno pensaba que al menos con la luz del sol se podría estar tranquilo, pero no. Ni siquiera la luz lo detenía. Me contó que de repente escuchó una voz suave que decía: «Padre». Y al voltear hacia la entrada, vio a Jacinta. La joven estaba ahí, con la ropa tirada a sus pies, sin nada encima, como Dios la trajo al mundo. Y le dijo con una voz que temblaba: «Tómeme». El padre Bartolo se acercó sin entender del todo, tratando de poner orden, de evitar que algo terrible pasara. Pero entonces vio algo que lo hizo retroceder un poco. Su risa, una risa tan fuerte, una risa tan larga, que parecía partirle la cabeza. La boca de Jacinta se dislocaba con la risa y era como si aquel mal que la poseía se alimentara de su miedo y del padre al mismo tiempo. El padre rápido la cubrió con la ropa que estaba en el suelo, tratando de proteger su vergüenza, intentando que volviera en sí. Rezó un poco, pero no pasaba de ahí. Así que salió de la iglesia a pedir ayuda. Tardó hasta que encontró a alguien,
La tomaron y la llevaron a su casa. La mujer estuvo como 3 días sin despertar, y cuando volvió en sí, tenía moretones por todo el cuerpo, marcas que no parecían de golpes, sino de algo que había querido aplastarla. El padre Bartolo me dijo que ese día entendió algo que antes no podía creer, que aquello que rondaba el pueblo, la figura de la chiva negra o lo que fuera, podía entrar en cualquier persona, tomarla, hacerla actuar de maneras que uno nunca imaginaría, y que la luz del día no importaba, que la fe sola no bastaba, y que incluso los jóvenes, limpios de pecados, podían ser tentados si no estaban preparados. Yo lo escuchaba y sentía un frío por dentro, porque no era un cuento, ni estaba exagerando. Era la verdad del pueblo, de lo que nadie se atrevía a decir. Y así empezamos a entender que el miedo ya no estaba fuera, sino dentro de cada casa, en cada persona, en cada corazón que aún latía con fe en el pueblo. Después de eso, el padre Bartolo ya no sabía qué hacer. La chiva negra y todo lo que rondaba el pueblo se hacía más fuerte cada día, y él sentía que los rezos solos no bastaban. Un domingo durante misa, parado en el altar, miró a todos los que todavía iban y habló: hermanos, lo que está entre nosotros no se puede enfrentar con lo que hay. Me voy a ausentar unos días para buscar algo que pueda ayudarnos, algo que nos proteja y nos dé fuerza. Les pido que sigan en oración y que se cuiden unos a otros. La gente lo escuchaba, muy callada, algunos con esperanza, otros con miedo. Yo lo vi suspirar después de la misa. Miraba alrededor, como si pesara en su corazón dejar el pueblo solo, aunque por unos días fuera necesario. Cuando el padre Bartolo se fue, mucha gente pensó que no iba a regresar. Decían que se había ido por miedo, que aquello que rondaba el pueblo lo había vencido antes de siquiera intentarlo. Algunos decían entre ellos: ¿y si él no puede, quién podrá? Otros solo se quedaban callados, mirando las calles vacías y las sombras que parecían moverse por la noche, y se convencían de que la ausencia del padre era definitiva, porque hasta los valientes empezaron a tener miedo, pensando que aquello no se iría nunca y que el pueblo estaba solo. Pero para asombro de todos, el padre regresó. No volvió solo. Trajo consigo un cáliz muy sagrado, dijo él, algo que todos sentimos que tenía un poder diferente. Ese día nos dijo que todos tenían que confesar y comulgar, sin falta, que era importante que cada uno participara. Así que aquel domingo, unos días antes de Nochebuena, la iglesia estaba llena. No cabía la gente. Nunca se había visto algo así. Todos querían estar ahí, como si algo dentro de ellos supieran que ese día era distinto. Pero antes de que empezara la ceremonia, el viento empezó a soplar y el cielo se oscureció. Muchos que no cabían dentro pensaron que tendrían que irse, porque parecía que todo se venía abajo. Pero entonces el padre salió y con voz firme les dijo: el mal no quiere que comulguemos, por eso nadie se va. El agua no les va a hacer daño. Y no era tanto el agua, era el miedo, puro miedo, hasta donde tengo memoria, porque esos días nunca lloví en el pueblo, pero aquella sensación era como si cada gota cayera sobre nosotros para helarnos la sangre. El padre levantó el cáliz y nos hizo entender que ese día, todos juntos, íbamos a enfrentarlo. La gente dejó de hablar, se acercó más y por un momento el miedo se mezcló con esperanza, porque aunque lo que vivían era fuerte, no había manera de negar
que ese día con el Padre y aquel cáliz, todos íbamos a estar unidos y tal vez a salvo. Muchos comulgaron ese día, uno a uno, hasta que salió el último, y entonces, como si algo en el cielo escuchara nuestras plegarias, se limpió de golpe. La nube negra desapareció, el viento se calmó, y hubo un silencio tan profundo que uno casi podía sentirlo. Fue como sentir que habíamos ganado, aunque solo fuera por un momento, como si el mal hubiera retrocedido un poco ante nuestra fe. Pero no todas las familias del pueblo fueron, no. Algunos no pudieron, otros simplemente no quisieron, y algunos no creían en nada de lo que decían, ni en lo que nos había pasado. Estos últimos, les juro, no sentían miedo, porque no les había pasado nada, y no podían entender lo que el resto de nosotros vivíamos. Incluso los que no creían miraban desde lejos, mirando que algo había cambiado, pero sin querer acercarse ni participar. Una de las familias que no fue a comulgar fue la de los Sánchez. Ellos siempre habían vivido del trabajo, del campo, del esfuerzo diario, y decían que la fe no les hacía falta, que si uno trabajaba duro no necesitaba rezos ni sacramentos. Pero una noche, cuando la oscuridad ya cubría las casas y el viento movía las ramas secas de los árboles, el padre de esa familia salió caminando por la calle principal, con un puerco cargado al hombro. Su mirada era fija, fría, como si nada en el mundo le importara. La gente que lo vio pasar le gritaba: «¿Dónde va a ser la fritanga?». Pero él no respondió. No hizo ni movimiento de cabeza ni una palabra, solo siguió avanzando, y el animal chillaba de vez en cuando, pero él no se detenía. Llegó hasta la entrada de la iglesia, ahí se detuvo, dejó caer el puerco al suelo. Las patas las tenía amarradas y el animal chillaba con un sonido que retumbaba por todos lados, y llegó hasta la casa más lejana. Algunos salieron a mirar, otros cerraron rápido las ventanas y se persinaban. La escena era tan violenta que parecía que la misma noche se había vuelto más densa y más pesada. El padre Bartolo, al escuchar los chillidos, salió corriendo de la iglesia y dijo: «Hijo, ¿qué haces?». Pero no tuvo respuesta. El hombre estaba en silencio, como concentrado en algo que solo él podía entender. Entonces comenzó a desvivir al puerco ahí mismo, frente a todos. Le abrió la panza y empezó a tirar las tripas y órganos hacia la puerta de la iglesia. Los que vieron empezaron a retroceder. Algunos por el asco, otros por el miedo, otros no podían moverse, estaban paralizados al ver eso. El hombre levantó la mirada y vio al padre Bartolo, y en sus ojos había una rabia que lava la sangre. Le dijo: «Pronto verás de lo que soy capaz. No puedes cuidar a todo un rebaño, siempre hay ovejas negras». El padre Bartolo sintió como un frío terrible le recorría la espalda. No era solo miedo por el acto, era miedo por lo que representaba. Y sin decir más, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Algunos intentaron detenerlo, le gritaban, pero el padre Bartolo levantó la mano y dijo: «Déjenlo ir». Lo dejaron ir y caminó unos metros, pero entonces, sin aviso, cayó al suelo como un costal. Nadie se acercó de inmediato. La caída fue repentina para algunos y parecía que la misma noche lo había atrapado. Unas voces recorrieron la plaza, y algunos pensaban que era un castigo divino, otros que el miedo había atrapado su corazón, y otros que simplemente el mal que lo rodeaba lo había reclamado. El silencio, de nuevo, volvió a adueñarse de la calle, más profundo que antes.
No hacía falta que la chiva negra o cualquier otra presencia apareciera para recordarles que el peligro seguía ahí, en la sombra, esperando el momento para reclamar a quien no creía. Desde ese día, los vecinos no miraban igual la calle, ni la iglesia, ni las casas que siempre parecían tranquilas. Sabían que el mal podía manifestarse de muchas formas y que aquellos que pensaban que no necesitaban la fe estaban atrapados por lo que rondaba el pueblo. Aquella noche, dicen muchos que se sintió muy larga y muy fría. Y nadie podía olvidar el sonido de aquel puerco y la mirada llena de rabia del hombre que cayó como un saco al suelo. En otra misa, el padre Bartolo se paró frente a todos y dijo: «No deben de temer. Todo lo que ha pasado y todo lo que sienten es justamente lo que el mal quiere. Quiere que tengan miedo. Debemos seguir con fe. Podemos enfrentarlo con eso. Las familias que todavía no comulgaron, les pido que lo hagan, sin falta». Y así fue. Las familias que habían faltado, por dudas, por no creer o por orgullo, vinieron sin excusas, se confesaron y comulgaron. Y por meses, las cosas volvieron a la normalidad. El viento dejó de soplar extraño en las noches, y las sombras parecían menos. Y poco a poco, las cosas malas desaparecieron del pueblo. La gente comenzó a respirar con tranquilidad, a creer que quizás todo había terminado, que la presencia oscura se había ido, vencida por la fe. Pero un día, el mal dio la cara de nuevo, y no de manera invisible, no en un sonido o una sombra, sino que se mostró directamente. Y se la mostró al padre Bartolo. Él me lo contó todo, sí, él mismo, y les juro que sentí que estaba ahí, porque cada palabra se convertía en una visión para mí. Dijo que había visto algo que lo hizo retroceder, que ese día el corazón le latió con fuerza y que supo que lo que había calmado por meses no se había ido del todo. Dice el padre que fue una madrugada muy fría, de esas que calan hasta los huesos. Le tocaron la puerta de la casa parroquial, golpes suaves pero insistentes, y una voz que decía: «Padre, padrecito, salga porque lo ocupamos». El padre se levantó, todavía medio dormido, se enredó en una cobija y abrió la puerta. Pero afuera no había nadie, ni un alma. Pensó que quizás lo había soñado, que el cansancio ya le estaba jugando malas pasadas. Y cuando estaba por cerrar la puerta y meterse de nuevo, escuchó una voz atrás de él, una voz grave y burlona que le dijo: «Te crees mucho, ¿verdad? Te crees valiente. ¿Tú crees que no sé lo que hiciste?» El padre se quedó quieto, no volteó, sentía cómo se le apretaba el pecho, pero la voz siguió. Le dijo: «¿Por qué no me ves? Tienes miedo, padre, tienes miedo de verme». El padre dijo que rezaba en silencio y despacio. Fue girando el cuerpo, y cuando volteó por completo, ahí estaba la chiva negra, parada frente a él, con los ojos rojos como brasas, y más grande que cualquier animal que hubiera visto. Estaba erguida en dos patas, como si fuera un hombre, y de los cuernos le salía humo. Dice que en ese momento sintió que las piernas se le aguadearon, y entonces aquella cosa habló y le dijo: «Mírate», tan seguro, tan convencido de que con tus rezos y tu copita de vino me ibas a sacar del pueblo. Creíste que podías limpiar lo que llevo sembrado desde hace mucho. Este pueblo ya está cansado, padre, cansado de creer, cansado de esperar, y yo solo vine a recordarles lo que ya eran». El padre quería responderle,
pero dijo que no le salió la voz. Y la chiva siguió. Le dijo: esta vez ganaste un poco de tiempo. Juntaste a los tuyos. Los hiciste comer del mismo pan. Los hiciste sentir unidos. Pero no puedes salvar a todo el rebaño. Siempre hay ovejas negras. Siempre hay quien duda, quien se burla, quien trabaja para mí sin saberlo. Y esos son míos. El padre sentía que el aire se volvía pesado y la cosa continuaba diciéndole: no te equivoques. Es cierto, me voy a ir, pero no me voy derrotado. Me voy satisfecho, porque aprendí cómo eres, porque vi hasta dónde llegas y porque mientras tú duermes, yo camino. Hoy me voy de este pueblo, sí, pero mañana iré a otro, y luego a otro más, y después a otro, y así poco a poco me los voy a llevar a todos, como en pueblos enteros ya lo he hecho antes, y no habrá rezos ni cruces que van a poder conmigo cuando llegue la hora. El padre dijo que apretó el rosario, y aquella cosa se inclinó un poco hacia él. Le dijo: acuérdate de mis palabras. No puedes cuidar a todo un rebaño, y no puedes estar en todas partes. No puedes salvarlos a todos. Y cuando el humo de los cuernos se hizo más espeso, la chiva dio un paso atrás, luego otro, y sin darle espalda, se fue perdiendo en la oscuridad, como si la noche se lo tragara. El padre me dijo que cuando todo terminó y estaba solo, no dejaba de temblar, y no supo cuánto tiempo pasó ahí parado. Cuando el mal se fue del pueblo, todos respiraron con cierta calma, y parecía que aquella chiva negra ya no estaba rondando por las calles ni los corrales. Pero un día el padre Bartolo se me acercó y me confió algo que me dejó helado. Y les juro que tenía toda la razón. Me dijo que cuando se fue, el cáliz que había traído con tanto cuidado, aquel que todos veían como sagrado y milagroso, en realidad era un cáliz común. La gente del pueblo lo había visto como algo especial, algo capaz de protegerlos, y eso les dio valor, les dio esperanza. Todos creyeron que ahí estaba el poder, que con ese objeto iban a estar seguros. Y funcionó, porque les dio fe. Y que el verdadero milagro no estaba en el cáliz, sino en la fe de cada uno. Que mientras la gente creyera, mientras se confesara, comulgara y permaneciera unida, el mal no podía apoderarse de ningún pueblo. Y si alguien lo dudaba, y si alguien pensaba que todo esto se resolvía con un objeto, entonces el peligro siempre estaría ahí, acechando. Él me dijo que vio con sus propios ojos cómo la gente cambiaba cuando todos participaron, cómo las miradas se encontraban y cómo la fuerza de estar juntos, de creer, que era lo único que los mantenía lejos del mal. Por eso el Padre me dijo que no hay que depender de objetos ni esperar milagros de cosas materiales. La cura está dentro de cada uno, en cada oración sincera, en cada confesión, en cada comulgar con miedo y esperanza a la vez. Y eso es lo que mantuvo al mal a raya. Aunque todos creyeran imposible, aunque muchos no lo entendieran, aunque pareciera que un simple cáliz podría salvarlos. Pero siempre me he preguntado, ¿a qué pueblo habrá ido aquel mal después de dejarnos? Porque el padre Bartolo me dijo algo que nunca voy a olvidar. El mal no se queda quieto, no se conforma con un solo lugar. Y donde hay gente sin fe, donde hay orgullo y duda, ahí se le hace fácil entrar. Yo todavía me lo imagino en las noches, caminando por caminos polvosos, entrando a casas silenciosas, mirándolo todo, observando a los que no creen, a los que piensan que todo se arregla con dinero, con trabajo
y con esfuerzo, sin necesitar nada más. Y no sé de qué forma se presentará. Puede que tome la forma de algo que no conozcas, de un animal, de una sombra, de una voz que nadie más escucha, o de algo tan inesperado que nadie pudiera reconocerlo hasta que ya esté demasiado cerca. Y mientras lo pienso, siento un escalofrío, porque sé que en cualquier momento, en cualquier pueblo, en cualquier casa donde haya duda y miedo, ese mal puede aparecer otra vez, y no habrá cáliz ni sacerdote que lo detenga. Solo la fe y el valor de la gente que se atreva a mantenerse firme frente a lo imposible y frente al mal. Si quieres escuchar más historias así, si no estás suscrito, hazlo. Y si ya lo estás, te invito a que compartas o veas otro video. Eso le ayudaría al canal. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.